Muy buenas tardes, muy buenas noches en el momento que estés viendo este video. Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Enigmas 360 grados con ustedes, 𝗟𝗵𝗲𝗀𝗀 Peña, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un honor enlazarnos en una nueva entrevista con el Lama Geshe Lhundup. Recordemos que no hace mucho tiempo pudimos hacer ese puente en el mes de noviembre del año 2020. Y pues a su vez también agradezco como siempre a 𝗟𝗺𝗺 por este gran apoyo, por su labor, por hacer este puente con lo sagrado ancestral. Muchísimas gracias, Cris. De todo corazón. Geshe Lhundup es guardián del linaje 𝗟R𝗺𝗵𝗲. Asimismo, él ha aprendido de las enseñanzas ancestrales Dzogchen. Geshe es pues el título que significa doctor en filosofía budista. Lo ha llevado a estudiar sutras, tantra, la sabiduría ancestral Dzogchen, así como la gramática tibetana, poesía, astrología, medicina, pintura, mandalas, caligrafía, yoga y meditación. Actualmente comparte enseñanzas en varias ciudades de Francia y Europa para presentar y compartir la sabiduría y cultura ancestral del Tíbet. Hoy nuestra entrevista será igualmente muy importante, pero quisiera poner en contexto algunas partes, ya que hay algo muy importante que va a surgir de esta especial entrevista. Pues ya que gracias a mi maestro, don Antonio Velasco Piña, escritor espiritual de México, quien tan solo hace unos pocos días se nos adelantó a otros caminos superiores, y de él escuché y leí entre sus obras literarias que entre México y el Tíbet hay lazos invisibles más fuertes que el acero, la distancia y el tiempo. Eso es también algo que nos dejó en ese encuentro de 1989 su santidad, el Dalai Lama, cuando tuvieron la oportunidad de tener ese encuentro y se dieron esos lazos y se consolidaron estos lazos milenarios. Es por ello que nuevamente nos enlazamos con Geshe Lhundup, porque en este año tendremos el honor de recibirle en tierras mexicas, ya que viaja a compartir de forma gratuita y en este servicio para todas las personas que sientan ese llamado para que puedan participar en un gran regalo que nos ofrece desde las tierras del Tíbet, de pues, toda esta sabiduría ancestral para México, desde el linaje más antiguo del budismo. Muchísimas gracias. Bienvenido, Geshe Lhundup. He's thanking you for being here present with us today again, and he's welcoming you into the show. Thank you very much. Muchas gracias a ti. Bueno, primeramente, como he comentado, pues los lazos entre México y Tíbet son milenarios, y este año pues tendremos esta oportunidad de recibirle pues en estas tierras mexicas. ¿Cuál es su opinión acerca de estos lazos que hay entre Tíbet y México, estas sabidurías que de alguna forma tienen muchas cosas en común en su filosofía y en su enseñanza? He's thanking you for agreeing to come to Mexico so that you can teach the lineage of ancestral wisdom that you hold from Tibet and from your lineage of Buddhism. He's making references to the ties that have very often been referred to by the Dalai Lama and also by his teacher, Don Antonio. And he's asking, what is your opinion in terms of, in the last interview, he also asked, how do you feel about these ties? He says that there are many similarities between the ancestral practices of Mexico and also the Bon ancestral practices. Can you give us a little bit of information, if you have any, about the similarities and about these ties that, have been claimed to exist by his teacher and by His Holiness the Dalai Lama? Okay. So, thank you. Yeah. So, actually, you see, I have not yet been in Mexico, so I cannot tell all these details. What is between Mexico, Tibet, and there's what is similar, what is different, But
I heard some from my Mexico friend. Also, I saw some document and in the television also, you know, channel. Just few days ago, I saw in 𝗟𝗚𝘀𝘀, you know, the channel 𝗟R𝘇xe. 𝗟R𝘇xe. Yeah, really. I was a little bit surprised because I really deeply that connected with cultural. There's very similar. I can see really between Mexico and Tibetan. They're very colorful, you know, in the traditional. But you know, um, in they show some traditional way, you know, the clothes and the nourishment, you know, some yeah, something in the daily life. From some families, they just do interview and then they show, they dance, you know, celebrate. So so I can see that people Mexican, they hold their ancient wisdom, or how to say tradition. It's still alive, very much alive. It's very, how to say, they are very proud also. I can see through the, yeah, they say also that they are very proud themselves, their culture. It's true. Yeah, it's true. You know, this is very similar. This part I can see. This is very similar Tibetan also, you know. But I said today it's because of the Chinese, the communists, they little bit interrupt, how to say it, their culture to preserve the Tibetan culture, because they are really they really don't like to prove to survive with this culture, how to say, because they want to disappear this kind of the culture. So so otherwise the people are very strong, very proud themselves, their culture. They just they keep going on their culture, you know, the religious. So this is I can see through this video, through this documentary. But then I had some my Mexico friends, because I met some Mexico friend last few years ago in the Shenzhen, and also they tell us, because the ancient the tradition Mexico, their born tradition, ancient born tradition, they're very similar. Something they are very similar spiritually. It's not just for the how to say, for the Dali family culture, but it's I mean the spiritually it's very, there's very connection, they say. So in Tibet, especially in born tradition, so we have this kind of wisdom, ancient wisdom, spiritually it's very profound there. It's very alive. So before the Buddhism come from India Buddhism come from India, from Tibet in the 8th century. Before the 8th century, in Tibet, there's only Bon tradition. There was only Bon tradition. In the Bon tradition, there are some also several, how to say, some different levels of the philosophy also, you know. So the first level is it's a kind of the shamanism part. It's very much connected with nature. How to say, the people are very connected with fires, with winds, 5 elements, space, you know, the stars, the moons, the suns. Also, they do a lot of rituals through this nature. Also, they believe the different gods. They believe so many different local gods, you know. Also, they believe so many different spirits where everywhere. That just respect everything. So I think there's must be connection this tradition. Yeah,
Yeah, I saw also Dalai Lama. His Holiness Dalai Lama also he has been several times in Mexico. So that means the Mexico people, they are very much connected already with this tradition, Tibetan tradition, this wisdom or this tradition. I think yes, they like. Yeah. Nos estaba explicando él de que primero tiene que poner en claro de que él nunca ha visitado a México. Y como nunca ha visitado a México, no puede decir de que entiende, que él puede entender las diferencias o la similitud entre el Tíbet y el México, porque no lo ha vivido, no lo ha experienciado. Pero de lo que él ha visto dentro de los documentos de su linaje y dentro de, vamos a decir, la televisión y programas que él se puso a ver para aprender un poco sobre México. Y lo que él siente de todo esto que ha estudiado es de que efectivamente hay una conexión muy profunda dentro de las tradiciones ancestrales de México y las tradiciones ancestrales del linaje del Bon. Nos explica que el linaje de Bon es un linaje muy, muy antiguo que predata al, vamos a decir, al budismo que se conoce hoy muy generalmente. Nos explicó que antes de que el budismo llegara vamos a decir, que se mezclara el budismo de la India y el budismo del Tíbet, solo existía el budismo del Bon. Así que hay muchos niveles dentro de esos aprendizajes. Pero de lo que él aprendió, él se da cuenta que hay mucha vida dentro de la gente mexicana y que se siente él que son un poco orgullosos de su cultura y que se nota en lo que él leyó y en lo que él vio y en lo que sus amigos le dijeron. Y dice que hasta en eso se parece el Tíbet con México, porque a pesar de que así como en México hubo, vamos a decir, esa opresión y ese atento al silencio de sus prácticas ancestrales, también fue lo mismo con el Tíbet. Cuando el comunismo chino entró adentro del Tíbet, trataron de interrumpir y actualmente tratan de interrumpir esa práctica ancestral, esa sabiduría y están tratando de hacerla desaparecer. Pero la gente en Tíbet como en México son muy, muy orgullosos de su saber ancestral, entonces todavía vive dentro de ellos, dentro de su vivir al día, dentro de su cultura, dentro de su espiritualidad. Se ven los colores, se ven en las fiestas, se ve en el convivir de la persona, se ve en todas esas cosas que hablan más allá vamos a decir, de lo que se trata de silenciar. Y eso y ahí se nota vamos a decir, esa hermandad entre los dos países. Dice que de lo que él aprende de sus amigos mexicanos con los que habló, que vienen a Shenten, que es el templo donde está su maestro, el líder del Bon, también le cuentan que hay mucha similitud de espiritualidad, que es muy profunda la similitud entre el linaje Bon y entre las prácticas ancestrales mexicanas. Dice que dentro del linaje Bon, siendo que es muy antiguo y muy ancestral, se encuentran esos diferentes niveles del budismo y el primer nivel dentro de ese es el chamanismo, donde hablan de la naturaleza, hablan de los elementos, incluyen también ellos al espacio y hablan de esa conexión con el espíritu y con el espíritu que habita en todo, no nada más en los humanos, en la naturaleza, dentro de los elementos. También tienen esos, vamos a decir, rituales que ellos hacen muy similares a los que tenemos también en México. Entonces dice que esas conexiones existen porque esos rituales, esas prácticas ancestrales dentro de su primer nivel del budismo Bon, son muy hermanas a esas prácticas de México. También dice que así como el Dalai Lama ha ido a México varias veces, es obvio que hay una conexión entre la gente mexicana y la gente tibetana. Entonces, dice él que estas visitas que el Dalai Lama hace, su santidad el Dalai Lama hace, pues son evidencias en ellas mismas que esta conexión existe, que estos lazos están presentes.
Sin duda, efectivamente hay un gran hermanamiento entre Tíbet y México, y las enseñanzas precisamente de mi maestro, don Antonio Velasco Piña, le escuchaba decir que precisamente la cultura olmeca, una de las culturas madre mesoamericanas, era muy similar a las enseñanzas chamánicas del Tíbet. Sobre todo en esta parte de que hoy necesitamos mantener una conciencia planetaria y que los tiempos nos demandan una conciencia planetaria, pero es el momento de regresar a ese conocimiento sagrado ancestral, y las enseñanzas del Tíbet son muy parecidas a la parte olmeca en cuanto a desarrollar nuestro potencial de nuestro ser. ¿Cuál sería su sentir, ¿no? Ahora que ya nos visita México, pues va a realizar algunas actividades para compartir con el pueblo de México? ¿Y qué nos puede hablar acerca de estas enseñanzas para poder llegar a más personas? Porque sabemos que el budismo, pues en ese hermanamiento, pues está llegando a más personas y tiene mucha aceptación aquí en México. He's saying that absolutely with what you were saying, it goes very much hand in hand with what his teacher, Don Antonio, used to teach him when he was alive. And he made a reference to his teacher, letting him know that specifically the Olmec culture of Mexico is very similar to the shamanistic culture of Tibet or practices. And he made reference to this need from his teachers and from the practitioners, that today it is so important to come back to that planetary consciousness that is so deeply enrooted in this first level of Buddhism that you described for the shamanic practices of Bon, and also the Olmec practices and many of the practices of ancestral lineages in Mexico. He says that he realizes that a lot of the teachings in Tibet are not only very similar, but speak a lot about the same philosophies and practice very much the philosophies in almost, we can say, brotherly or sisterly manners. So he's asking you, now that we live in a time where, things have become quite difficult, to return, there is that need to return to that consciousness of, the complete being, of developing the being. And he made reference to you agreeing to come to Mexico. In your words, how can you describe, what are some of the teachings that you will be offering, to help the return to this ancestral wisdom, and also to foster the holistic approach of the being, and taking into account going back to that essence of a developed consciousness? Okay. So I think so first, so we can start a very simple way. For example, I thought that maybe we can share this kind of 5-element practice, which is existence in the Bon tradition. It's very ancient wisdom practice. It's very powerful. It's also very simple. It's very simple. It's very, how to say, useful for daily life. So this is this practice must be connection with shamanism, also with wisdom, with philosophy. Also the two, there's several how to say the levels which exist with this practice. So I think this is also good for or fair to the people in Mexico. I think it's first, and then second also I think the yoga, dream yoga, or it's also, I think it's very interesting, where maybe so many people they are interesting in Europe also, then the people, believer, non-believer, whatever. So it doesn't matter to what is the people who's follow, not follow, who's believe or not believe, who's in the religious, non-religions. It's no problem there. So I think this practice also
also stable to introduce the people of the Mexico. I think it would be good. So then, of course, is the 𝗟ᵏ practice also is useful. It's very powerful for the people to, how to say, for daily life, for help a lot for, and then meditation and 𝗟ᵏ. This practice is also for. So I think it's everybody to it can help. I think so. Nos acaba de compartir que él tiene la intención de compartir 3 cosas cuando vaya a México. La primera, algo muy fundamental, que es muy ancestral, es una práctica muy antigua dentro del linaje 𝗏 y que es muy simple, muy poderosa, pero es algo que se puede practicar en el día al día. Tiene diferentes niveles y esos diferentes niveles incluyen vamos a decir, la práctica que tiene un poco que tiene que ver con el chamanismo, pero también la sabiduría y la disciplina. Y esta práctica es la de los 5 elementos. Dice que es lo que quiere introducir. Quiere también introducir, la segunda cosa que quiere introducir es el yoga del sueño, o lo que comúnmente se reconoce en México como el ensueño. Dice que estas prácticas son para todas las personas, que sean creyentes del budismo o no, que sean creyentes de la filosofía, de la religión o no. Son prácticas que se pueden aplicar para cualquier persona sin sentirse obligadas a creer o no creer en algo, porque se aplican para nuestra salud, para nuestro día a día, para llegar a centrarnos. Y la tercera cosa que él quiere compartir es obviamente el 𝗟ᵏ. El 𝗟ᵏ es una práctica también muy antigua y muy poderosa dentro del linaje 𝗏, que él resguarda y de la cual él tiene mucha sabiduría de eso, porque es mi maestro del 𝗟ᵏ. Y también es para el día al día, es para ayudarnos a meditar, para ayudarnos a centrar, para curarnos, para curar el cuerpo, para regresar a la conexión con el cuerpo. Es basada se utiliza la práctica física, que son también movimientos de yoga tibetano, es la contemplación, es la clase que también da la sabiduría que se comparte a través, porque no nada más es ir y sudar a hacer movimientos, no, es toda una serie que trae su sabiduría. Y luego la contemplación, que es por medio de la meditación, y la realización, la incorporación y la integración. Esas son las cosas que él piensa son importantes a compartir con la gente mexicana, porque ayudan a diferentes niveles a la persona en su bienestar, en su vida al cotidiano, en su equilibrio, y también es algo que no requiere creencia en ninguna filosofía o religión, pero que es ancestral y que también conecta mucho con las prácticas a las que ellos ya están acostumbrados. Es muy importante, sobre todo en estos tiempos, que necesitamos volver a nuestro centro, y sobre todo todas estas personas que deseen acercarse a estas prácticas, a estas enseñanzas, deben de tener alguna preparación previa. Ya nos ha comentado que no es tener como bases de creencias, sino de práctica, pero necesitan tener alguna experiencia particular. He's saying that given that these are very ancient wisdom that you will be teaching for them, do you have any prerequisites that you will require from them? Will they need to have any prior experience or prior introduction in order for them to be able to participate and grasp fully what you will be teaching? So how to say, the condition, you mean the condition, right? From them. So what Yes. they need to prepare for participant? Yes, either physically, and also what they know. So actually, it's this kind of ancient, how to say, the practice which is we propose to, like 5 elements,
and dream yogas, this Trungkol and the meditation, this kind of things. There's no matter to the physically how you strong, how you your edge. It's no matter actually. It's no matter. So how to say? There's no engage actually first of all, because sometimes the people, they are afraid to do something with philosophy or with practice, and in the end the masters, they give the engage, right? Because they say, yeah, from now cannot you cannot do this, that, so you're absolutely so this so there's nothing to engage actually. So that's the first step we can tell people. So you see, so this is a very special, how to say, it's very special the part of the way of the Dzogchen actually. The Dzogchen is very much openness. It's very much how to say, space, give the space for the people themselves itself also, because in the tantra, the other traditions, sometimes, so it depends always philosophy, but sometimes there's they give very much engage. Sometimes commitment. There's lots of commitment also. Sometimes in this case, the people, they are afraid actually. They are afraid also they can do this. Discipline is hard for many. Oh yeah. But of course, I can tell also. So since you received this kind of the teaching, like 5 elements, it's better to continue. It's better to practice the daily life. That gives more sense. That gives more energy. That more brings the wisdom yourself. That's like so otherwise there's nothing to necessary to do something, to necessary to, how to say, engage. No, there's nothing. Okay. And he's also asking if you require them to have a certain requisite before that. Do they need to take classes before? Do they need to do things before in order to participate in these teachings? Or it's okay that they have no prior practice and no prior experience and just come? Yes. So first of all, you can come, yes, because I in Europe, also in France, also I can do this. The people I met, when I met the people, there's so many different people. There's new people, there's old people, there's old practitioner, there's new practitioner. So whatever any kind of the people, they can come actually. They can come, they can practice, they can learn, they can so yeah. Okay. Nos estaba explicando que dentro de lo que él va a compartir, que van a ser la práctica de los 5 elementos, la práctica del 𝗟ᵪ, que es el yoga tibetano, y la meditación, que no va a él requerir ningún compromiso, que quiere él que la gente sepa que no va a haber ningún compromiso después, porque dentro de otros lineajes del budismo, cuando se dan estas enseñanzas, dice que a veces que los maestros requieren ese compromiso, pero que él no va a pedir que nadie se comprometa. Dice que primero, antes de continuar, que la gente sepa que no están comprometidos a nada después de haber recibido estas enseñanzas de él. Estas enseñanzas que él nos está compartiendo son muy ancestrales y muy antiguas, muy sagradas también, y porque son el camino al Dzogchen. Son las prácticas que llevan al camino al Dzogchen. Y el Dzogchen es esa práctica que da mucho espacio y mucha flexibilidad a que la gente pueda llegar y a la que la gente pueda practicar. Obviamente no le va a dar vamos a decir, todas las enseñanzas a aquellos que no estén listos, porque se requiere también esa práctica y esa disciplina. Pero por lo que va a enseñar está abierto a todo el público, no hay
prerequisitos para poder llegar a la clase, no se necesita tener ninguna condición física, vamos a decir, específica, porque son prácticas que son muy accesibles a todo el mundo. Dice que también lo que él quiere que la gente sepan es de que todo mundo de toda edad y vamos a decir, de toda condición física puede hacer estas prácticas. No hay límites dentro de estas prácticas para la gente. Y lo que esto va a enseñarle a la gente es esta práctica del día al día, cómo conectarse con sí mismo, cómo curarse, cómo vivir una vida y tener esa experiencia profunda de la sabiduría dentro de la vida de la persona, a través de su cotidiano. Y esto es lo que estas prácticas le traen a la persona. Llegar a esa sabiduría aplicándolo a su vida sin impactarla, alimentándola de sabiduría. Dice él que hay mucha gente, que él ha tenido mucha gente que le piden clases pues por todo el mundo, en Francia, en Europa, y que vienen y que van, y que está bien, que no hay problema. Hay libertad. Exacto, pero que quiere que sepan que no es así dentro de todos los linajes, porque dentro de los linajes se requiere la disciplina. Y le dije yo, pero no, la disciplina no es, no es muy bien aguantada por todos, así que dice él que no, que él va a enseñar estas prácticas de una manera que la persona lo pueda aplicar en su día a día, que aprenda de su vida, que la llene de sabiduría y de paz. Así que si la gente después quiere ir más profundo, ya eso es otra cosa. Es muy importante lo que nos comparte, sobre todo esta parte de la flexibilidad. Y también comentaba pues en entrevistas pasadas acerca de que el budismo realmente se malinterpreta en muchas ocasiones en la parte de que solamente es la meditación o el mantralizar. Y realmente es una disciplina, una forma de vida que precisamente nos ayuda a despertar nuestro potencial interior. Y se parece mucho a esta parte de la sabiduría ancestral, y me llama mucho la atención acerca del yoga de los sueños, porque es muy parecido a la parte del ensueño, ¿no? En la parte ancestral olmeca, que es toyanteca, es una palabra muy antigua. ¿Y qué nos puede compartir? ¿Qué es lo que se obtendría cuando entramos en esta disciplina del yoga de los sueños? Okay. He's saying that effectively, in some practices they require discipline, and discipline obviously is very important. So it's for him, it's interesting that you're saying that the way to Dzogchen is so flexible. And so he's saying that he's also realized that in Buddhism there's often a lot of misinterpretation about what Buddhism is, and that often people associate Buddhism to meditation or reciting mantras, and that he realizes, through many of these interviews, that it goes beyond just sitting in meditation and reciting mantras, that it's, it's a discipline, it's a daily practice, it's a way of life, and it's also this this capacity or this practice, wise practice to come to improve and discover our inner essence. He says that one of the things that really intrigued him a lot in what you shared is the dream yoga, because the Tibetan dream yoga, because in the Mexican ancestral practices, we have what it's called toyanteca, which is a very ancestral word, basically, that refers to dream yoga. And he's saying that it's very, very similar to this Olmec practice of the dreams and the dreams. So he would like to know if you can share a little bit about what you would be sharing, in terms of that, because it's at him. Okay. So basically, that's really I think so. So many countries also they talk about talk lots about the dreams also. In the Europe I can see. The dream yoga, it's basically the the purpose of the dream yoga is for liberating in the Bardo. Bardo, yes? Yes, I know. So of course there's some also not only one purpose, but there's also another purpose, for example.
it's kind of divination, you know, divination. So in Bon tradition, we say that the divination of dream. So dream use like divination. It means the dream use it's like about predict, how to say, Predict. predict, yes, predict. So in the future, what happened, what will happen. So we can see through the dream. So through the dream, so we can see personally ourselves, also others too. So because in Tibet we have many people, they have very much capacity to tell about through their dreams, you know. So, yeah. My mother also, she like very much this kind of divinations, you know. Yeah. She always go to her friend, her best friend, which is one Kanto. Kanto means, you know, the female Dakini, the female practitioner. Yes. So she's alive right now also. So she's very special, really special person. So Yes. so she has very capacity to tell her dreams about this project for the people, about what happened, you know. So she can tell you are professional, she can tell your future, she can tell also the somebody who's died, that they are in the future they will be there reborn, you know. She can tell through her dreams. So that is also purpose of the dream yoga, one part. So if we can practice the dream yoga and correctly, so we can have this capacity to tell through our dreams, so can know ourselves, also others too. And then the more how to say, the essentially the purpose of dream yoga is the liberating the samsara through the intermediate or bardo. You know bardo, right? Yes, the intermediate stage. Yeah, intermediate. So, and through the bardo, through the training of the dream, so we can liberate in the bardo, because the bardo, the perception of the bardo and the dream is very similar. Somebody who has capacity to the how to say, to control their dreams, to realize their dreams, who can have capacity to manifest their dreams in the dream. So this capacity experience used in the dream and in the bardo actually for liberate. So this is the main purpose of the dream yoga actually. So yeah. I think the dream yoga is very much useful in this life also, and of course for liberating samsara also. It's very powerful. Yes, absolutely. Dice que él se ha dado cuenta que en muchas culturas en el mundo y también hasta en Francia, dice que los sueños están muy presentes, y también ese interés y ese saber del sueño está presente. Dice que la intención de hacer esta práctica del yoga del sueño tibetano es para liberarse del samsara dentro del estado del bardo. El estado del bardo es ese estado intermediario cuando la persona acaba de fallecer, pero antes de su nueva reencarnación. Es lo que le llaman ellos el intermediario, el estado intermediario, pero no es el limbo, no es equivalente al limbo, es otro estado más profundo, en el que vamos a decir, el espíritu o el alma, como le quieran llamar, antes de reencarnarse. Entonces, la intención principal de practicar el yoga del sueño es para liberarse del samsara dentro de este estado de bardo. La segunda razón por la que la gente practica el yoga del sueño es para la divinización
Sí, es correcto. Y dentro de la divinización del sueño está lo que ellos llaman el predecir del futuro. Cuando lo puedes soñar, lo puedes ver y se puede concretizar dentro de la realidad. Entonces nosotros lo podemos practicar este sueño lúcido dentro de nuestro estado de dormir para poder concretizar esas realidades y manifestarlas y saber exactamente qué es lo que va a pasar. Dice que su mamá en específicamente, ella le gusta mucho este yoga del sueño y que ella tiene una amiga, su amiga es un 𝗟𝗺, que es una mujer dakini, una verdadera mujer dakini encarnada. Y es una persona muy especial, que tiene mucho poder tiene esta capacidad muy desarrollada. Entonces, ella puede decirte todo sobre ti, que cómo te va a pasar tu vida, cómo vas a morir y hasta en qué vida vas a reencarnar. No hay nada que ella no sepa de una persona si ella se mete a su sueño. Entonces dice que su mamá la va y la visita mucho porque siempre quiere saber qué es lo que va a pasar. Así que pues obviamente esto es muy beneficio para la práctica del día a día, saber cómo manifestar nuestras realidades durante el día despierto. Pero lo más importante que hay que recordar es que esta práctica es para liberarnos del samsara durante el estado del bardo, que es ese estado intermediario entre la muerte y la reencarnación. Es muy oportuno, precisamente por estos tiempos, recibir estas enseñanzas y sobre todo agradecerle que venga aquí a México y se puedan compartir. Ya en este momento están en pantalla, donde se pueden ir comunicando para que puedan asistir a estas enseñanzas que nos va a compartir Geshe Lhundup. Aquí aparece la organización, la Fundación Acamani, y nuestros links precisamente para que se pongan en contacto, porque ya vendrán fechas específicas para ese compartir. Geshe Lhundup, hay algo muy importante que une, precisamente hablando de esa relación entre México, Tíbet, y pues México cuenta con una estupa aquí en Valle de Bravo, que es una de las más importantes también pues de Latinoamérica. ¿Hay algo importante que nos pueda compartir acerca de este hermanamiento y esta base que se encuentra aquí en México? He announced to the general public that he's going to be sharing some links and some information for people to be able to contact about the event in Mexico and where to refer to when we start getting ready to promote the dates about your coming to Mexico, so that these teachings can be available to people, a service from you to the Mexican people in an attempt to share this ancestral wisdom for the benefit of their daily practice and their well-being. He also referred to how there is a stupa in Mexico, in Valle de Bravo, and I'm sure you know because you've mentioned it to him in the last interview. So he would like to know what is it, if you know anything about the stupa and why it's there, and and if you believe that this is also a strengthening of those ties between Mexico and Tibet through this stupa. Yes, I think stupa. It's called in Tibetan we say 𝗟R𝘺𝗺 𝗟𝗵𝗂 𝗟R𝘺 means swastika. Yes, it's a swastika of stupa. So in this Bon tradition, so we have this 316 different stupas we can build, for example. So we can write down. Mm-hmm. So the 𝗟R𝘺𝗺 𝗟𝗵𝗂 is the first one. It's first one among them. So it's very popular stupa in Tibet. Also, we often build this stupa. So any kind of different size. It's not
not necessary to big one, or also it could be very small. So so in Tibetan people also, especially in the Bon tradition. So this stupa is the first stupa from this among this 300, for example, 16 stupa. So it means it's something they are. It's very how to say. It's like the door. It's like the door to open, to enter something, to open something. You know. So kind of like a portal, would you say? Or portal. just, yeah, is that what you're referring, for something to enter, or just a door? Yeah, it's like the door of the spiritual, you know, the Okay. spiritual, the door of the wisdom. It's Okay. like yes. And you say that this stupa, if I understood properly, in Mexico is the first stupa outside Yes, outside of Tibet, or the first stupa in Bonn? Yeah, first stupa in Mexico, I think. So Okay, I hear yes. that. Yeah. Okay. Okay. Dice que lo que nos puede él compartir sobre la estupa del Valle de Bravo es de que es la primera estupa dentro del linaje Bon, afuera del Tíbet. Dice que en el mundo existen 360 estupas del linaje Bon, unas que están en Tíbet y otras que están alrededor del mundo, pero en México esa fue la primera, y que para lo que el nombre de la estupa significa es, can you repeat the name again? 𝗟𝗺𝗀𝗀𝗃. 𝗟R𝘇cije𝘀𝗀𝗃. 𝗟R𝘇cije𝘀𝗵𝗃, que es el nombre de la estupa, que significa la suástica. Yes. Entonces nos estaba diciendo él que como es la primera estupa que se abrió en México, para ellos lo que eso significa es que es una puerta. Es una puerta espiritual que se abre para darle la bienvenida a la sabiduría espiritual. Entonces, es muy significante cuando se abre esa primera estupa, es para el recibir de esa sabiduría. Es la bienvenida de la sabiduría de ellos, obviamente, aquí en México. Por eso es muy importante a todas las personas que ven este video, pues invitarlas precisamente para que visiten esta gran estupa en Valle de Bravo, y también preguntarle, Geshe Lhundup, don Antonio Velasco Piña, mi maestro, estaba muy contento porque pues iba a recibirlos precisamente a Cris, a usted, pero ahora ya no se encuentra con nosotros, don Antonio, y será un gusto y un honor poderlo recibir y poder compartir de estas enseñanzas que me parecen es un gran regalo a México. He's saying that he's very happy to be welcoming you, that before it was his teacher, Don Antonio, who was very delighted and who was getting ready to receive you and to receive me in Mexico, to be able to bridge this sharings of your lineage of Buddhism into Mexico. But unfortunately, he has passed away. And so he will not be there to welcome us, but he will be there. And he wants to let you know that he's very happy and that he's wholeheartedly going to welcome you in Mexico to help facilitate these teachings. Okay. Y bueno, pues ¿habrá algo adicional que nos pueda compartir de su visita a México? ¿Algún mensaje que nos pueda compartir? He's saying, is there anything else that you would like to share about your visit to Mexico? Anything else you would like to share? So what I can say? Dice, ¿qué puedo decir? Yes. So I would say because I can feel really through this the Mexico people, which is I met last time, you know. Also, I can see this and how their behavior, how they are, how to say, their thinking, you know, and their culture. It's very
strong. Actually, I think I can say it's very they are very strong culture, and also they are very much how to say whole tradition of this spiritual tradition is very, very strong. It's alive also, you know. So I think so. According to this condition you have already, I think it's very much very good condition to how to say to learn a new spiritual like Dzogchen. Dzogchen and philosophy of Dzogchen is. So I think it's very very good opportunity to bring in the Mexico. So I believe really this wisdom is can help and thousands people in the Mexico and next time, I think. No, yeah. I agree with you. Muchas gracias. Yeah. Dice que él sabe que efectivamente hay esta, vamos a decir, esta fuerza que une, es muy, muy fuerte, muy profunda, que de las gentes mexicanas con las que él ha hablado y con las que él ha conocido, él se da cuenta y él puede observar que es una cultura muy fuerte, a pesar de todo lo que ha pasado, es una cultura muy fuerte y que está ya esa fuerza espiritual dentro de la gente mexicana, dentro de sus prácticas, dentro de sus maneras de ser, de su vida. Entonces eso es lo que él llama la condición, la buena condición para poder traer esos aprendizajes de la práctica del Dzogchen, porque ya existe esa condición espiritual que está muy fuerte dentro de la gente mexicana. Y él piensa que de su visita a México, el poder compartir esto y abrir la puerta al Dzogchen es muy importante porque puede beneficiar a muchísima gente. Miles y miles de gentes pueden beneficiar de esta práctica porque ese aspecto espiritual fuerte de la gente mexicana ya existe. Y eso es lo que se necesita para poder enseñar el Dzogchen o el camino del Dzogchen. Así es algo que, como menciono, era un gran sueño de mi maestro don Antonio Velasco Piña, poder recibirlos y reforzar precisamente este lazo entre Tíbet y México. Y como mencionaba, hoy estamos entrando en esta nueva etapa de conciliación, donde las filosofías se hermanan, pero sobre todo nos traen esa conciencia planetaria, es decir, ya no solamente es una región o una enseñanza de cada país en específico, sino que realmente las enseñanzas son tan similares que es el momento de aperturar precisamente ese hermanamiento y ese puente y sobre todo mantenerlo firme, porque hoy necesitamos más esa fuerza y esos lazos para estos tiempos. He's saying that he completely agrees with you. He made reference to his teacher again, how this is basically what he wanted. He wanted to be able to bridge this wisdom of Tibet into the Mexican people because as we learn and as we interact with other philosophies of the world, realize that there is that brotherhood or sisterhood between the philosophies, and that the time is right for those bridges to be made, to be open to the different practices of the world, and to speak in terms of planetary consciousness, and not just in terms of one practice and be stuck or rigid into one ancestral practice, but to really bridge the possibility to open up people and to expand within our sister cultures and our sister philosophies of the world, so that we can unite and we can become stronger, you know, as into our own to strengthen these philosophical bridges between the countries, specifically between Tibet and Mexico. Hoy honramos gracias. Muchas gracias. Hoy honramos precisamente ese trabajo espiritual de don Antonio Velasco Piña, y mucha gente pues está en espera precisamente
pues de este encuentro, de este regalo realmente bajo estas enseñanzas, y que se mantenga, poder avivar los lazos en este encuentro, y me siento muy, muy contento y honrado de poder estar en esta parte del núcleo, de poder hacer este recibimiento. Y algo muy importante, agradecerle y agradecerte, Cris, precisamente por todo este camino, por todo este enlace. Ustedes nos estarán compartiendo las fechas precisamente aquí en estos links de su visita en este año. Sí, así es, se va a estar compartiendo. Muchísimas gracias. Hemos llegado a esta parte final. Sin antes agradecer, Cris, todo este aporte, toda esta logística que se va a realizar precisamente para poder compartir esta sabiduría ancestral y poder llegar a más personas que sienten precisamente ese llamado. Y agradecer, Geshe Lhundup, mantener precisamente estos lazos entre Tíbet y México, y que estas enseñanzas que hoy necesitamos tanto puedan alcanzar más corazones. Siempre decimos, hay que alcanzar más corazones para salir precisamente de ese samsara, de este sueño que decimos, o de esta ilusión, ¿no? Y agradecerle mucho este gran regalo que va pues a transmitir en estos meses próximos. He wants to deeply thank you for agreeing to come to Mexico to make this sharing. He mentioned to the general public that he will be putting the links down on the video for people to be able to access the information about the dates of the event of when you will be coming to Mexico. He described that it is important teachings because these teachings are quite profound, and that they are there to help us to liberate from samsara, or from, as you call it, illusion of life. So deep gratitude for this gift that you are offering the Mexican people through your service in providing this wisdom to them, and it's very kind of you. So he's very deeply grateful to you for that. Thank you very much. Also, I'm really happy to. Yeah. That's very exciting to go there. Dice que te agradece mucho, pero que honestamente está muy emocionado él, que él está muy contento, tiene mucha excitación para ir a México y compartir. Pues de igual forma estoy muy emocionado, porque realmente pues es algo de lo que, como menciono, habíamos platicado mucho, don Antonio y su servidor, y pues ahora nos corresponde seguir pues el trabajo, y muchas personas que también lo están logrando, el poder seguir fortaleciendo estos lazos. Y pues para despedirnos, si quiere sumar algo, si quiere compartirnos algo más, por favor. He's saying that he's also very excited. Mostly he's excited about you coming and sharing, because it really is the legacy of his teacher. You know, his teacher was really looking forward to strengthen this bridge between Tibet and Mexico, and to bring to Mexico these teachings. So for him, it's a great honor that he can participate in the coming together of this event with you in Mexico. So he's saying that before we end, if there was anything that you would like to share, and so this would be your opportunity to share a little bit about the workshop that we are planning on the internet in April. Yes. Yes. So we can build the bed of together. So this bridge, the golden bridge. Yes. Dice que sí, que efectivamente este es este puente de oro que vamos a construir juntos. Not material way. Dice que obviamente no es material. Claro. Yeah. The wisdom bridge, the golden wisdom bridge between Mexico and Tibet, bridge of Dzogchen.
Dice que no es obviamente un puente material, pero que efectivamente es ese puente de oro espiritual, de la sabiduría entre Tíbet y México del Dzogchen. Así es. Muchísimas gracias, Geshe Lhundup. Muchísimas gracias por este enlace. Y pues que sigamos precisamente compartiendo estos espacios para llegar cada vez a más personas. Muchísimas gracias. He's saying thank you so much for what you've just proposed and for what you're offering and for arriving to many people through doing this. Leo, ¿me puedo permitir de decir algo? Si me lo permites. Sí, de hecho, quería que nos compartieras también en esta parte final también tus palabras, por favor. Pues antes que nada te agradezco a ti por todo tu trabajo, por todo tu esfuerzo. Eres una persona, pues, vamos a decir, de muchos valores muy profundos. Y esa es la razón principal por la que se me hizo, vamos a decir, fácil poder contactar a Geshe y a todos los otros maestros budistas con los que has platicado. Por tu ser, por tus actos, porque los actos hablan más que la palabra. Pesan más que la palabra. Así que es para mí un honor poder apoyarte a ti en tu trabajo, en tu esfuerzo, también en ese corazón tan profundo que tienes de conectar al Tíbet con el México, porque no nada más era tu maestro Antonio, que en paz descanse, que quería hacer este encuentro, pero también lo veo en tu corazón, lo siento a través de tu palabra, a través de tu acto. Así que te quiero agradecer a ti también por esto que haces, que pues te presentas al servicio, y eso es muy especial y te lo quiero agradecer. Y también para mí es obviamente un gran honor poder participar en traer estas sabidurías a México, poder también reforzar esos lazos que obviamente nos unen. Eso lo sé muy profundamente. Mis maestros me lo han confirmado. Y también de apoyar a Geshe, que es uno de mis maestros, que me está enseñando también, me apoya mucho en la práctica del 𝗟R𝘺𝗀𝗀. Y en diferentes maneras. Es un maestro muy profundo que nos pide practicar. Dice que si quieres que algo tenga sentido, ponlo a práctica. Pues también nuestros ancestros nos los dicen, así que para mí es un gran honor también poder participar en eso. Y últimamente quiero también invitar al público. Geshe Lhundup se abrió, estuve yo platicando con él y le dije, Geshe, ¿no tienes clases que puedas dar en español? Yo voy a ser tu intérprete, le dije. ¿Qué clases? Porque él tiene muchas clases, él da muchas formaciones por Zoom. Ahorita por lo de la pandemia lo hace todo por Zoom y vi que en su sitio web, que te lo voy a compartir para que lo compartas con la gente, él tiene muchos talleres y le dije, ¿tus talleres están en inglés y están en francés? Le digo, ¿y el español qué? Precisamente lo platicábamos, Geshe Lhundup, lo platicábamos también con monje Khenpo Sultrin, acerca de que necesitamos precisamente mucho la traducción de las enseñanzas tibetanas, porque mucho se encuentra en inglés y pues necesitamos también esa traducción. Muchísimas gracias. Sí, y sí se propuso a compartir unos talleres de los que están en su sitio web, sobre todo el yoga del sueño tibetano. Así que va a tener un taller en abril y yo le di mi palabra para apoyarlo en la traducción en español. Así que para los que estén interesados y quieran una introducción a esta práctica antes de que él llegue a México, la oportunidad se presentará en abril. En su sitio web pueden acceder a los talleres y ahí estarán las fechas y todo lo que, pues toda la información sobre eso. So, Geshe, he is very happy that you are agreeing that I'm interpreting some of the workshops in Spanish, because he interviewed a Khenpo not long ago, and there was also the discussion about how we
don't really have a lot of access of the material of Buddhism, of many of the lineages of Buddhism in Spanish, that there's English is a very big predominant language, and to some extent also German and French. But there's, as far as he's known, there are not that many practitioners or teachers that make that bridge into Spanish. Yeah. He's happy that you're agreeing to do this, to allow me to interpret for you, to make the wisdom available. Okay. Muchísimas gracias, Chris, Geshe Lhundup. Aparte de estar muy contento de esta entrevista y de este encuentro, siempre he dicho en mi convicción acerca de que cómo podemos seguir honrando a nuestros maestros, continuando expandiendo su conocimiento y sobre todo practicándolo. Sobre todo practicando es la forma como honramos a nuestros maestros, y es así como desde el lugar donde se encuentre don Antonio, pues vamos a continuar, y sobre todo estos espacios, estos videos que estamos realizando precisamente es para entrar en contacto con más personas y estas personas puedan continuar esa expansión de su propia conciencia y de su propia espiritualidad. Muchísimas gracias. He wants to thank you because one of the things that he's certain of is that one of the best ways to honor your teachers is through transmitting their teachings. And, and so in an honor to his teacher and in an honor to your teachers, bringing this wisdom forward so that, it can be transmitted and it can be shared and it can be spread, through the practice, through the discipline, and also through the presence of people, so that people can expand their own consciousness and their own ways of life, is one of the most profound ways that we can honor this, our teachers. So he thanks you deeply for what you do and, for what you are offering. Thank you. Dice que Thank muchas you. gracias. Muchas gracias, y como ustedes han escuchado, pues hay muchas actividades, hay muchas cosas que hay que seguir contactando, y volvemos a poner en este momento los links acerca de toda esta información donde ustedes se pueden acercar a la Fundación Akamani, al link precisamente de Geshe Lhundup, para que ustedes puedan acercarse a estas introducciones y, bueno, tener esta parte de acercamiento y poder seguir creciendo y poder seguir compartiendo, porque esto no se queda solamente en nosotros, sino también es un compartir para todo el mundo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este especial video, y recuerden, nos estamos encontrando en un nuevo video y estamos enfrentando una nueva realidad de información. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.